Saludos y bienvenidos, estudiantes de primer año. En esta ocasión haremos un espacio correspondiente para poder desarrollar y explicar lo que es un tema de ciencias físicas, que en este caso sería el tema de magnitudes vectoriales. Una explicación breve, pero espero que sea de mucha utilidad para el desarrollo de la guía de esta semana. A continuación, nos apoyaremos de una presentación. Para ello les compartiré pues, el escritorio. Muy bien, tenemos ahí el tema magnitudes vectoriales. El objetivo es de que pues, usted pueda identificar y representar lo que serían los diferentes vectores unitarios y la utilización de esto en una suma de vectores, pero utilizando las componentes rectangulares. También determinar con seguridad el valor de la componente vertical y horizontal del módulo de un vector. Muy bien, muchas de las preguntas que nos hacemos pues, son las siguientes, ¿verdad? ¿Qué es una magnitud? ¿Qué es una magnitud vectorial? ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud vectorial y un escalar? Pues eso lo veremos a continuación. Una magnitud vectorial son todas las propiedades físicas que para ser expresadas satisfactoriamente requieren además de un valor y una unidad de medida, la dirección y el sentido. Muy bien, tenemos ahí, ¿verdad? Que una magnitud física, recuerden, es aquella que necesita ser cuantificada. Pero para ser cuantificada también decíamos, ¿verdad? Nos auxiliamos de ciertos instrumentos, ciertas unidades de medida. Y tenemos ahí, ¿verdad? La siguiente comparación entre una magnitud escalar y una vectorial. Entonces una magnitud escalar es una propiedad de un cuerpo que puede ser medida y que nada más para ser representada necesita lo que es un número y la unidad de medida. Un ejemplo sería la masa de una piedra o la masa de ustedes expresada en kilogramos. Es decir, basta nada más con esas unidades y números, ¿verdad? Para poder expresarlo y no hay ningún inconveniente. En cambio, las magnitudes vectoriales, al igual que las anteriores, son todas aquellas propiedades de un cuerpo que pues para ser expresadas satisfactoriamente, además del número, la unidad de medida, requiere dos definiciones más. Esas son la dirección y el sentido. Muy bien, hasta aquí, ¿verdad? Tenemos que es una magnitud vectorial, ¿sí? Es aquella, repito, que para ser expresada necesita, aparte del número, la unidad de medida, dos definiciones más, lo que es la dirección y el sentido. Ahora, ¿qué es un vector? Muy bien, un vector es un segmento de recta orientado cuya longitud es proporcional al valor numérico de la magnitud que representan y las que le vamos a añadir, ¿verdad? En la parte superior, lo que sería una flecha, ¿verdad? Para indicar de que este es un vector, al igual que la orientación que este va a tener. Por ejemplo, yo tengo el siguiente ejemplo donde dice desplazamiento, la flecha en la parte superior para indicar que es un vector es igual a 30 metros a 45 grados. Matemáticamente y algebraicamente, un vector lo voy a representar con una letra que puede ser de la A a la Z y en la parte superior una flecha, que me indica que es un vector o una magnitud vectorial. Ahora, si yo tengo este ejemplo, 30 metros a 45 grados, lo primero que tengo que hacer es tener en cuenta la escala a trabajar, ¿verdad? En este caso, si tengo 30 metros a 45 grados, con el espacio que dispongo, voy a utilizar lo que serían las escalas de medida. ¿Cómo así? Es decir, un centímetro en este caso va a ser igual a 10 metros. Entonces quiere decir de que voy a utilizar 3 centímetros para poder representar lo que serían esos 30 metros.
Ahí tengo ahí, ¿verdad? Utilizo lo que sería el primer cuadrante del plano cartesiano, en donde tengo X en la horizontal, Y en la vertical, y me dice, ¿verdad?, que serían 30 metros 45 grados. Entonces, respecto a la horizontal o respecto a X, con un transportador mido 45 grados, como puedo ver, 45 grados, y justamente acá voy a trazar las líneas que va a ser proporcional a la cantidad dicha anteriormente, que sería 1 centímetro equivalente a 10 metros. Tengo 10, 20, 30. En un vector voy a identificar lo que serían 4 partes. Justamente por acá tengo la principal, que va a ser el origen, punto de aplicación, y sería exactamente donde intersectan las dos rectas, que sería tanto X como Y. Luego tengo el número 2, que sería el magnitud, intensidad o módulo, que sería proporcional al valor numérico que me están dando. Entonces quiere decir de que la magnitud en este caso va a ser 30 metros. Número 3, tengo la dirección. La dirección es hacia dónde apunta la flecha. En la dirección va a ser norte, sur, este, oeste, dependiendo, ¿verdad?, de dónde apunte la flecha. Tenemos el número 4, que sería la dirección. La dirección casi siempre va a estar dada en grados y es la línea que determina, ¿verdad?, hacia dónde pues está proyectando este vector. Ahí tenemos ahí, ¿verdad?, otro ejemplo que sería, hablándolo así, una persona camina, observemos, 1, 2, 3 metros hacia el norte. Trabajándolo en su cuaderno de apuntes, vamos a decir de que 2 cuadritos hacen 1 centímetro, ¿sí? Sería 1, 2, 3. Una persona se desplaza 3 metros hacia el norte, ¿sí? Acá. Luego esa misma persona hace un desplazamiento 2, y ese desplazamiento 2 es hacia el este. Fíjense, yo tengo el desplazamiento 2 es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces yo tengo que ahí han habido 2 desplazamientos, es decir, la persona camina hacia el norte 3 metros, luego hacia lo que sería el este a 4 metros, y si usted observa acá, desde el punto de inicio al punto de finalización, encuentro lo que es el vector resultante, ¿sí? Entonces el vector resultante en este ejemplo va a estar dado punto de inicio, punto de finalización, que no va a ser lo mismo que usted sume 3, 4, 7, a que con una línea recta, perdón, con una regla desde acá hasta acá, mida, le va a dar 5 centímetros o 5 metros, ¿sí? Eso sería para poder identificar lo que es un vector, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un vector? Recordemos, un vector es un segmento de recta cuya orientación va a ser proporcional al valor del número que me estén dando, ¿sí? En este caso, tengo vector 1, 3 metros, vector 2, 4 metros, y la resultante, es decir, el vector resultante que une punto de inicio, punto de finalización, equivalente a 5 metros. Recordemos, identificábamos 4 partes en un vector. Número 1, origen. Número 2, magnitud, intensidad o módulo. Número 3, la dirección que va a estar dada en grado. Y número 4, va a ser el sentido hacia dónde apunta la flecha del vector resultante. Ahora bien, recordemos de que el vector resultante, ya sea
representado con cualquier letra, como decíamos, que puede ser de A a la Z, se le coloca una línea o una flechita en la parte superior para indicar que es un vector. Ahora bien, hablábamos de dos definiciones. Acuérdense, extra, que para una magnitud vectorial, para ser representada, necesita lo que es dirección y lo que es el sentido hacia donde apunta la flecha. Pero como usted va a saber esas dos definiciones, entonces para ello, recordemos que vamos a utilizar lo siguiente. A partir de los conocimientos anteriores del plano cartesiano, acordémonos que el plano cartesiano son dos líneas que se intercruzan entre sí y que pues me da como resultado lo que sería esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? 360 grados, es decir, 360 partido en 4. Entonces yo tengo el valor de X, valor de Y. Este X toma valores positivos, este X toma valores negativos, Y negativo, Y positivo. Primer cuadrante, perdón, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Acuérdese, acá los valores van a ser positivos para X, positivos para Y, para el par ordenado, acordémonos. Para el par ordenado en el segundo cuadrante, para X negativo, para Y positivo. En el tercer cuadrante, los valores para el par ordenado van a ser para X negativo, Y negativo. En el cuarto cuadrante, los valores para X positivo y para Y negativo. Recordemos eso. Ahora, la dirección la voy a determinar casi siempre en grados y en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces tengo de que acá con el transportador yo mido de acá hasta acá 90 grados. Si un ejercicio me dice que tal magnitud se encuentra a 30 grados, entonces la medida quedaría acá. Entonces usted tiene que auxiliarse de lo que sería una regla bien graduada y un transportador bien graduado con las medidas correctas para que le coincida tanto el gráfico con lo que usted va a buscar. Entonces a este método se le conoce como método de eje de coordenadas: 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Esa es lo que sería la dirección, ¿sí? Luego tenemos lo que sería, para determinar hacia dónde apunta la flecha o el sentido del vector, voy a utilizar el siguiente método, y ese método se le conoce como el método de la rosa náutica. Yo tengo norte, sur, este, oeste. De acá hasta acá recordemos que había 90 grados. Por el centro, a 45 grados, se encuentra lo que sería el intersección entre norte, este, el noreste. ¿Sí? Y así puedo ir dividiendo lo que serían estos 90 grados en divisiones iguales y me salen lo que serían otros sentidos. Pero eso pues lo dejaríamos. Por ejemplo, si siguiendo, ¿verdad? Tengo norte, oeste, intersección entre norte, oeste, 45 grados, tengo el noroeste. Tercer cuadrante, intersección entre oeste y sur, sur-oeste. Cuarto cuadrante, entre este y sur, tengo el sur-este, que no es lo mismo que suroeste. Escuche bien, sur-oeste, sureste. Este me sirve para poder determinar lo que sería el sentido del vector. Ahora bien, ya conocemos las definiciones principales de lo que sería pues un vector, y recordemos de que decía que un vector es un segmento de recta que es proporcional al valor de la magnitud que me da el problema, ¿sí? Vamos a ver otra definición que sería el vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es aquel
aquella magnitud que carece de dimensiones y posee una magnitud igual a la unidad. El vector unitario de cualquier vector se encuentra al dividir dicho vector entre su respectiva magnitud. ¿Qué me quiere decir esto? De que el vector unitario es aquel que va a ser equivalente a 1. A eso se refiere cuando decimos que no tiene dimensiones ni magnitudes. Va a ser igual a 1. ¿Sí? Y pues vamos a utilizar la siguiente ecuación, ¿verdad? Y me dice que el vector unitario, ¿sí?, va a ser igual al vector resultante entre los componentes de cada uno de ellos. Vale, por ejemplo, tenemos acá, ¿sí? Acordémonos, tengo un vector que puede ser representado por cualquier letra, ¿sí? Si usted observa, a la hora de que se encuentra este vector, ¿sí?, este tiene ciertas proyecciones o ciertas sombras hacia cada una de las coordenadas, ¿sí? Tenemos acá la proyección en la coordenada X. Yo lo voy a llamar vector resultante en la componente X de este vector, ¿sí? Y lo voy a representar con la letra I, un triángulo en la parte superior, para indicar de que es una proyección de este vector en X. Entonces, cuando yo mire que un problema me dice I, triángulo en la parte superior, vamos a hablar de que es en la componente X. ¿Sí? Si observa bien, también tenemos una proyección o una sombra de este vector, a donde en Y, le voy a llamar vector en la componente Y del vector que tengo acá, o asociado a este vector que tengo acá. Para hacer alusión de que es en el eje Y, lo voy a representar con la letra J, para indicar de que es una proyección de este vector B en X. ¿Sí? Ya espero que quede ahí, ¿verdad? Un poco claro. Y tenemos que este vector D, ¿sí? Acá, ¿verdad? No le pude colocar la flechita en la parte superior, pero es lo mismo acá, ¿sí? Va a ser igual a el vector resultante en la componente X asociado al vector unitario Y, más, sería más el vector en la componente Y asociado al vector unitario J, ¿sí? Esto que tengo aquí es lo mismo que está acá, solo que expresado de diferente forma, ¿sí? Entonces, esos son vectores unitarios. Vamos bien, y tengo ahí otro ejemplo, ¿verdad? Tengo el siguiente vector. Yo tengo una resultante o un vector resultante que recuerden que les he explicado que podía ser asociado a cualquier letra de la A a la Z. Y una flecha en la parte superior para indicar que es un vector, pero aquí no, de hecho no, se me fue, ¿verdad? Y me dice que 5 metros, 40 grados al noreste. Entonces, acuérdese, 40 grados noreste. Como los valores son positivos, yo voy a trazar el primer cuadrante. Entonces, los valores para X y para Y son positivos. Me dice 5 metros. Entonces, voy a utilizar las respectivas escalas. Es decir, 1 centímetro va a ser igual a 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente por acá. Solo que aquí, pues, digamos que hay error, ¿verdad? Pero la flecha tiene que quedar justamente antes de la finalizada la magnitud. Si usted recuerda que decíamos intersección, ¿a dónde queda el noreste? Queda intersección entre norte, este,
entonces me indica que la flecha va a estar justamente acá. Entonces tengo que mido con el transportador, ¿sí? Acuérdense el método del eje de coordenadas. Comienzo a medir desde acá hasta acá, 40 grados con el transportador, 40 grados y me queda como por aquí. ¿Sí? Tengo los 40 grados, coloco el vector de 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces me dice 5 metros, 40 grados hacia el noreste. Básicamente quien me da el sentido de la flecha va a ser la dirección. Recordemos, este tiene una sombra en X, al cual le vamos a llamar vector resultante en la componente X asociado al vector unitario Y. Tiene la otra proyección en Y, ¿sí? Y vamos a decir que es vector unitario de Y asociado a la componente J. ¿Sí? Vamos bien, eso es en cuanto a los vectores unitarios. Si usted observa acá, básicamente lo que nos está dando, pues, son ciertas figuras o ciertos, ya figuras establecidas, en este caso un triángulo, ¿verdad? Acordémonos, triángulo voy a utilizar funciones trigonométricas, seno, coseno, la función tangente, que serían las tres que vamos a utilizar. Entonces, para determinar el valor de lo que sería de un vector unitario asociado a las componentes, ¿verdad? Y verdad que dije XY, tenemos cierta ecuación. Y acuérdese, son las que usted va a utilizar en el desarrollo de la guía, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí? En donde dice que donde sea el vector resultante, acuérdese, ya sea cualquier letra de la A a la Z, va a ser igual a la resultante en la componente X al cuadrado más la resultante en la componente Y al cuadrado. Aquí estamos bien. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice calcular el vector unitario de A, ¿sí? Vector va a ser igual a 4 asociado al componente Y, es decir, X, menos 3 asociado al componente Y, J. Aquí es lo primero que voy a hacer. El primer valor corresponde para X y el segundo valor corresponde para Y. Para determinarlo utilizo, acuérdense, ya le he mencionado anteriormente, va a utilizar las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y además utilizaré también el teorema de Pitágoras. Para determinar el valor de la magnitud resultante, va a ser igual a raíz cuadrada, acuérdense, el vector en X al cuadrado más el vector en Y al cuadrado, y sustituyendo en esta ecuación, tengo que el valor en X es 4. ¿Sí? Solo transcribo 4 asociado al vector unitario Y al cuadrado, más, acuérdese aquí el valor del signo, menos 3 asociado al vector unitario J al cuadrado. Luego efectúo las operaciones indicadas, 4 al cuadrado, 16 más, acuérdese aquí todo número negativo elevado a una potencia par, positivo, menos 3 al cuadrado, sería 9, ¿sí? Aquí vamos a dejar de utilizar ya lo que sería las representaciones o letras para los vectores unitarios asociados en este caso. Y tenemos 16 más 9, 25, ¿sí? Más 25, le saco raíz cuadrada, me queda 5, ¿sí? Hasta aquí estamos bien. Esta es la resultante. Ahora bien, paso al siguiente para determinar el valor del vector unitario asociado a esta componente. Va a ser igual a, por eso lo represento con la letra U, vector unitario asociado al vector que me dan, que es A. Va a ser igual a los valores que me han proporcionado en el problema entre
el valor de la resultante. Entonces, transcribo 4 menos 3 entre la resultante, que es 5. ¿Sí? Esta es la forma para poder representar esta magnitud como vector unitario asociado a este vector A. ¿Cómo lo voy a comprobar? Acuérdense que teníamos la ecuación, el vector unitario va a ser igual a el vector resultante entre cada una de las componentes, ¿verdad? Y igual acá utilizo siempre teorema de Pitágoras, y lo que voy a hacer es sustituir el resultado anterior, ¿sí?, en el teorema de Pitágoras, y me queda que 4 quintos de i, es decir, asociado al vector unitario de i al cuadrado, más menos 3 asociado al componente y, vector j, asociado al vector unitario j, entre 5 al cuadrado. Si ustedes efectúan la calculadora de la siguiente manera, 4 elevado al cuadrado es 16. Lo divide entre 5, le va a dar 3.2. No es la manera correcta. Usted va a tener que dividir 4 entre 5, le va a dar 0.8. Justamente acá, ¿sí? Ese 0.8 que le di acá, usted lo eleva al cuadrado. Justamente acá, elevando la cantidad anterior, que decíamos que era 0.8 al cuadrado, es igual a 0.64, ¿sí? Más, venimos y seguimos un procedimiento, menos 3 entre 5 es menos 0.6. Esa cantidad le eleva al cuadrado y le va a dar 0.36. Acuérdese aquí, todo número negativo elevado a una potencia par va a ser positivo, por donde queda positivo. Ahora sumo 0.64 más 0.36. Esto va a ser igual a 1, ¿sí? Que corresponde a lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El vector unitario, aquel que tiene el valor a la unidad y que no posee ninguna unidad de medida. Usted sabe que aquí raíz cuadrada de 1 es 1, ¿sí? Entonces, si me da un valor diferente a 1 menor o mayor, me indica de que ese no es vector unitario, ¿sí? Luego tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, similar al anterior, y me dice, ¿verdad?, dice calcular el vector unitario de t, que es igual a menos 3 metros, asociado al vector unitario en la componente x, más 4 metros asociado al vector unitario y. Acuérdese, para magnitud resultante, lo utilizo el teorema de Pitágoras. Acuérdese, lo que hago aquí nada más cambiar letra, es decir, para representar el valor que me está dando. Y me queda, desplazamiento va a ser igual a raíz cuadrada del desplazamiento de x al cuadrado más desplazamiento y al cuadrado. Vamos y sustituimos los valores. El valor de x es menos 3 metros, asociado al vector unitario al cuadrado, más 4 metros asociado al vector unitario j al cuadrado. Para efectuar las operaciones, acuérdese acá, todo número negativo elevado a una potencia par positivo, 3 por 3, 9, tengo 9 metros cuadrados. Acá, 4 por 4, 16, 16 más 9, me queda 25 metros cuadrados. Raíz cuadrada, 5 metros. ¿Sí? Y procedemos a utilizar la fórmula anterior, ¿verdad?, o el mismo procedimiento del ejemplo anterior.
Y tenemos que el vector unitario va a ser igual a vector resultante entre el valor de cada una de las componentes. Y tenemos vector unitario asociado, acuérdese, aquí puede cambiar a cualquier letra, asociado al vector unitario de desplazamiento, va a ser igual a los valores que me han dado entre la resultante. En este caso me da 5, ¿sí? Y me queda menos 3 metros asociado al vector unitario en Y, sí, entre 5 más 4 metros asociado al vector unitario J entre 5. Ahora, ¿cómo lo voy a comprobar? Y realizamos un procedimiento para determinar la magnitud resultante. Vector unitario asociado pues asociado al vector D va a ser igual a, acuérdense, raíz cuadrada de este valor más raíz cuadrada de este valor, ¿sí? Va acá, acuérdense, menos 3 entre 5 igual a 0.6. 0.6 al cuadrado, acuérdense, todo número negativo elevado a una potencia par positivo, 0.6 por 0.6, 0.36 más 4 entre 5, 0.8 elevado al cuadrado, 0.64. Les decíamos que aquí ya dejábamos de utilizar lo que eran las unidades de medida. Ahora 0.36 más 0.64 es igual a 1 raíz cuadrada 1. Entonces, si es vector unitario, si me aparece un valor diferente a 1 o inferior a 1, este no es vector unitario. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí quedamos con lo que sería parte, ¿verdad?, de la explicación de algunos ejemplos que le ayudarán a usted para resolver la guía de esta semana. Recordarles que siempre tiene que revisar el material detenidamente, y parte de ello, acuérdese que es lo de la ruta de aprendizaje, ¿sí? Entonces la ruta de aprendizaje, el camino que le va a guiar a usted, que es lo que va a realizar durante la semana. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, que esta semana corresponde el otro al 14 de junio. Ahí está, ¿verdad?, el objetivo del tema, lo que usted va a realizar, ¿sí?, la fecha, el contenido, los recursos que va a utilizar, y en las actividades que usted va a desarrollar son las que tiene que cuadrarle con la guía de aprendizaje. Si me da algunos errores, sí, pero son mínimos. Entonces, lo que sí lo va a sugerir para este material es la lectura de la página 14, es como apoyo. No le digo a usted vaya a copiar lo que está ahí. Entonces, lo siguiente es, en el cuaderno de apunte, usted me va a elaborar un resumen del tema. Este se va a encontrar disponible al inicio de la guía. ¿Sí? Usted sabe que bien antes o después de la guía tenemos ya 2 meses de trabajar así. Y en la misma guía le estoy colocando lo que es el material o el material bibliográfico como apoyo al tema, porque acuérdese que no nos vamos a quedar solo con la información que tiene el libro. Entonces, el resumen que usted me va a realizar lleva cierto formato, que es el que trabajaríamos en clases normales. El tema siempre, ¿verdad?, que en este caso serían magnitudes vectoriales. El objetivo, acuérdense, qué es lo que se pretende al finalizar lo que sería ese tema. Tenemos ahí, ¿verdad?, el objetivo. El desarrollo del resumen debe contener prácticamente las definiciones principales, así como los ejemplos planteados. Entonces, las definiciones principales y los ejemplos planteados son los que se encuentran en la misma guía. No le digo a usted transcríbalo tal como está. Por eso le digo acá y le escribo definiciones principales más los ejemplos. Para luego lo que va a hacer usted en la misma página 14, analice el ejemplo 1 de vectores unitarios. Luego de que haya hecho el resumen, en el libro de texto usted va a contestar la sección repasa de la página 14. ¿Sí? Pero esta sección repasa, acuérdense que tiene un objetivo principal, que es reforzar lo que está trabajando. Luego en el cuaderno de apuntes usted me va a resolver la guía que se encuentra disponible
para descargar justamente donde se encuentra la tarea de aprendizaje. Ahora bien, que tenemos ahí, ¿verdad? La evaluación prácticamente sería la resolución de toda la guía o de acuerdo a la ruta de aprendizaje en el cuaderno de apuntes donde usted le va a tomar fotos, le va a enviar en un solo archivo, acuérdense, en el formato PDF vía plataforma. Tenemos la evaluación mensual de este mes. El porcentaje de la guía es 40% para este mes. ¿Qué quiere decir? De que usted no entrega la guía, automáticamente usted está perdiendo 40% de este mes de junio. Solo le quedaría restante el 60% de área formativa, 20%, que si usted entrega guía, lo mucho que le puedo colocar es nada más 5. Entonces, con la probabilidad de que en el examen te salga mal, lo que le garantiza es de que si usted no entrega guía, dejar el mes. ¿Sí? Bien, espero pues de su parte que lean bien cada una de las indicaciones y traten de cumplir con lo solicitado en cada uno de los numerales propuestos por la misma guía. De mi parte, pues eso ha sido todo y nos volveremos a ver muy pronto.